El poder renovar, determinarnos a que sea renovada nuestra manera de pensar, o como dice la Biblia, nuestra mente, es fundamental para que como cristianos podamos comenzar realmente a vivir la plenitud que la palabra desarrolla. El apóstol Pablo le decía a la iglesia que estaban haciendo en Roma, ellos estaban comenzando, estaban en un momento de crecimiento, en un momento también de desarrollo. Ellos le dicen, miren, ahora no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de la manera de ser y de pensar, y así podrán entender lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, tenemos que empezar a llevar nuestros pensamientos en dirección a lo que Dios quiere. Claro, nosotros estamos un poquitito como los romanos, o sea, vivimos en un mundo con preocupaciones, con proyectos, con situaciones que nos sacan de contexto, porque hay una situación ideal y perfecta que uno quisiera, pero la vida nos va demostrando que cada día tiene diferentes tipos de cuestiones que nos saca del equilibrio que nosotros planteamos. A usted y a mí nos ha pasado que hemos organizado determinadas cosas en nuestra vida y de repente nos hemos encontrado con que tuvimos que cambiar, que hacer un cambio de planes. ¿Por qué? Porque justamente las cuestiones diarias del diario vivir nos ha llevado a necesitar hacer ajustes para no perder la meta que hemos propuesto llegar. Así que lo primero que tenemos que hacer como nuevos cristianos, como nuevos creyentes, para poder avanzar y vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, es aprender a llevar nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros propósitos, siempre llevarlos en dirección a la voluntad de Dios. Nosotros en cada proyecto, en cada plan y cada circunstancia de la vida siempre nos provoca opciones y hay que decidir para qué lado lo hacemos, ¿no? Y es importante que cada vez que usted tenga que tomar una decisión, lo haga buscando lo que o qué cosa agrada a Dios. Entre las opciones que usted tiene que buscar aquella que agrada a Dios. De esa manera, usted ya comienza a vivir en la plenitud. Mire, cada vez que alguien hace lo que a Dios le agrada, esa persona es bendecida, esa persona es completa, y aunque esto no sea lo que el colectivo social nos está diciendo, le puedo asegurar, no solo por ser un pastor, pero por experiencia personal, pero también por experiencia de muchas otras personas, y porque la palabra de Dios nos dice, las personas que pueden elegir hacer esta renovación en su pensamiento y siempre elegir las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios o a lo que a Dios le agrada, estas personas siempre terminan siendo bendecidas. Así que este cambio nos obliga, como el apóstol Pablo, uno de los conductores de la iglesia que más ha hecho docencia, que más se ha preocupado por la práctica, por el día a día de la iglesia. Él le decía a los filipenses que estaban también como los romanos comenzando sus primeros pasos en Cristo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que es un cambio rotundo en nuestra manera de pensar, totalmente diferente a lo que nos puede estar proyectando el mundo hoy. Ahora, no estamos hablando de aislamiento, muy por el contrario, estamos diciendo que debemos renovar y refrescar nuestras mentes con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted pueda conseguir una Biblia, que usted pueda ver la manera que pensaba Jesús, la manera que él hablaba, la manera que él enfrentaba cada caso. Nosotros día a día tenemos conflictos.
emocionales, tenemos conflictos muchas veces económicos, tenemos conflictos de salud, tenemos conflictos de diversos tipos y tenemos que determinar la manera en la que nosotros lo vamos a resolver y a solucionar. Y cuando nosotros, por causa de que cada día tiene su propia preocupación, Jesús ya nos había dicho esto, nos llenamos de esa preocupación y de esa angustia, si no renovamos nuestro pensamiento con la palabra de Dios y si no determinamos mantener esa renovación constante de nuestra manera de pensar, llega un momento que todas estas situaciones producen en nosotros un agobio, un peso tan grande que es imposible de llevar. Y ocurre que queremos escaparnos de situaciones. ¿Cómo nos podemos escapar? Y bueno, cuando uno no va hacia el lado de Dios, donde se va a escapar es hacia la bebida o hacia alguna situación desenfrenada, cosas que producen adicciones y que provocan un mayor decaimiento y una profundización de esa crisis. Por eso es tan clara la palabra y quiero alentarlos a que ustedes puedan determinar, mantener y vivir en una constante renovación de su mente, no aislados, porque no nos vamos a aislar, porque seguimos en nuestros trabajos, seguimos estudiando, seguimos en nuestra casa, en nuestro barrio, pero sí la diferencia es que aunque las circunstancias externas vayan cambiando, nosotros estamos afirmados en la palabra de Dios y por causa de esa palabra, esta manera de pensar que las circunstancias nos van provocando agobio, se renueva y ese agobio es transformado en fe. Y esa fe mueve la mano poderosa de Dios y además nos hace andar en seguridad y en confianza de que Él está sosteniéndonos. Y hay, como les decía antes, cientos de testimonios. Y también es importante que nosotros podamos aprender a mantenernos en comunión con Dios. ¿Cómo podemos mantenernos en comunión con Dios? Buscando de Él, de su presencia cada día. Cuando yo me determino meterme en este proceso de renovación de mi pensamiento, automáticamente me estoy determinando buscar la comunión con Dios. Él es dador de la vida, Él es dador de la gracia que yo necesito para poder mantenerme dentro de este nuevo pensamiento que es vivir como Cristo quiere. Mantenerse en comunión significa, como decía antes, tener una Biblia, leer la palabra de Dios. Mantenerse en comunión significa orar, que es hablar con Dios, que usted lo puede hacer de una manera informal, no hace falta más palabras que su corazón pueda expresar y dirigirse a Dios en el nombre de Jesús. Esto es lo que nos ha enseñado Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Así que cada vez que nosotros oramos, cada vez que hablamos con Dios, vamos a su presencia en el nombre de Jesús. Pero también otra cosa importante para mantener la comunión con Dios es mantener la comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia. Es importante que usted se acerque a una congregación, a una iglesia evangélica y pueda estar recibiendo no solamente el afecto de la familia de Dios, sino también la dirección de Dios a través de las predicaciones de los siervos de Dios. Ahora, usted me sigue diciendo, bueno, hasta ahí le entiendo, pastor, voy a hacer un programa, yo me voy a determinar, entrar en este proceso de renovación de mi mente, cuando vengan estos problemas y estos conflictos, los cuales ya los tengo tan asumidos, tan vívidos dentro mío, que me parece hasta imposible poder salir, pero yo voy a determinar cambiar mi manera de pensar para poder confiar en Dios y para poder salir de estas cuestiones. Bueno, ¿y ahora cómo hago para mantenerme? Bueno, este cambio de manera de pensar le va a provocar también que no viva como vive el mundo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de mundo, hablamos de los que no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso le decimos, no nos aislamos. Estamos en el mundo, estamos en una sociedad, estamos en un sistema y sobre él vivimos, trabajamos, nos movemos,
pero no vivimos, me refiero a las actitudes de vida, como viven los que están alejados de Dios. Los que están alejados de Dios tienen una manera. Vuelvo a compartir la palabra que el apóstol Pablo le dijo a los romanos. Está esto en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12. Dice, no se conformen a esta época, sino cambien por medio de la renovación de su entendimiento, de la comprensión de las cosas, para que puedan entender todo aquello que Dios quiere y vean y perciban y vivan dentro de esa buena voluntad que Dios tiene, de esos buenos propósitos que Dios tiene para todos nosotros. Hay una cosa que usted aprende leyendo la Biblia, una cosa que usted aprende congregándose, es que los pensamientos de Dios para su vida son pensamientos de bien. Vivir de acuerdo a las normas de Dios nos hace estar bien. El salmista David nos dice que el que vive de esta manera será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué palabra de fe. Uno dice, pero vivimos en un mundo donde hay muchas derrotas, muchos conflictos, no siempre las cosas salen como uno quisiera. ¿Cómo me está diciendo este hombre David que todo lo que haga va a prosperar? Pero ¿tengo manera de que todo me salga bien? Sí, tiene manera de que todo le salga bien. Esto es, cambiando su manera de pensar y llevando su manera de pensar actual a la manera de pensar de Dios, y acercándose a Él, y aprendiendo de Él, y siguiendo las enseñanzas que Él nos da a través de su Hijo Jesús, a través de todo el relato de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, del primero al último libro de la Biblia, donde Él nos muestra una manera de vivir diferente, en confrontación a la manera de los tiempos que estamos viviendo, pero perfecta en cuanto a su voluntad. Y lo describe así David. Y esa es la manera en que Dios quiere verte, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja está verde en todo tiempo y todo lo que hace prospera. Qué lindo, ¿no? ¿Te parece que vas a poder vivir así? Vas a tener que cambiar tu manera de pensar y vas a tener que establecer un proyecto de cambio en tu vida, acercándote cada vez más a lo que Dios quiere. Dios te está proponiendo y Dios te está diciendo que hay una posibilidad de un renuevo constante. La Biblia dice, a los que aman a Dios, a los que obedecen a Dios, a los que agradan a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que haces va a prosperar. Este es el propósito de Dios para tu vida. Renova tu mente, renova tu manera de pensar, pero renovala acercándote a Dios. Y Dios va a bendecir tu vida con paz.